Si mañana te robaran el celular, dejara de funcionar o simplemente tuvieras que cambiarlo, ¿estás seguro de que todas tus fotos, videos y documentos seguirían existiendo? Si tienes la más mínima duda, este video es para ti, porque hoy te voy a mostrar cómo respaldo absolutamente todas mis fotos, videos y documentos usando únicamente mi red Wi-Fi, sin pagar almacenamiento en la nube. Porque cuando algún día necesites cambiar de teléfono o ocurra un imprevisto, lo importante no será cuánto espacio tenías disponible, lo importante será saber que todas tus fotos, videos y documentos siguen estando contigo. Y esa tranquilidad no depende de la suerte, depende de tener un buen respaldo. Y no, hacer un buen respaldo no tiene por qué ser complicado. No necesitas conocimientos técnicos para hacerlo. Tampoco necesitas comprar equipos especiales. Con tu celular, un computador y la red Wi-Fi de tu casa es suficiente. Sin cables, sin suscripciones mensuales. Déjame mostrarte exactamente cómo lo hago. Para hacer este respaldo, voy a utilizar una aplicación completamente gratuita llamada ShareMe. Si todavía no la tienes, puedes descargarla gratis desde Google Play. Una vez instalada, ábrela y te voy a mostrar paso a paso cómo utilizarla. Lo primero que debes hacer es aceptar los permisos que solicite la aplicación, ya que son necesarios para acceder a tus fotos, videos y documentos. Después, toca el menú de las tres líneas que aparece en la parte superior derecha y entra en Compartir con la computadora. En la siguiente pantalla verás el estado de tu conexión Wi-Fi y en la parte inferior el botón Iniciar. Presiónalo. ShareMe generará una dirección en color azul. No cierres esta pantalla porque la vamos a utilizar inmediatamente desde el computador. Recuerda que tanto el teléfono como el computador deben estar conectados exactamente a la misma red Wi-Fi. Con esto ya terminamos la configuración en el celular. Ahora vamos al computador. Abre el explorador de archivos de Windows, que es la carpeta amarilla que normalmente aparece en la barra de tareas abajo. No abras el navegador de internet, abre el explorador de archivos. Ahora haz clic en la barra de direcciones, arriba, donde dice inicio, y escribe exactamente la dirección azul que ShareMe generó en tu teléfono. Incluye el FTP, dos puntos después del FTP, barra, los números y los puntos. Y fíjate bien en el final, porque termina en 2 puntos, no en 1. Este pequeño detalle suele ser el motivo por el que muchas veces no logra conectarse. Un solo carácter incorrecto impedirá que la conexión funcione. Cuando termines, presiona Enter. Si todo está correcto, inmediatamente aparecerán las carpetas de tu teléfono dentro del explorador de Windows. Y si al presionar Enter no aparece nada o ves un error, no te preocupes. En la gran mayoría de los casos ocurre porque el teléfono y el computador no están conectados a la misma red Wi-Fi. Revísalo primero y vuelve a intentarlo. Antes de empezar a copiar, vamos a preparar el lugar donde vamos a guardar los archivos. Mi recomendación es crear una carpeta nueva en una ubicación que recuerdes fácilmente. Puedes llamarla, por ejemplo, respaldo celular. Dentro de esta carpeta puedes crear dos carpetas más, una para fotos y otra para videos. Si acostumbras a hacer estos respaldos periódicos, también puedes agregar la fecha para encontrarlos más fácilmente en el futuro. Antes de comenzar la copia, verifica que el disco donde vas a guardar el respaldo tenga espacio suficiente. Y si estas fotos y videos son realmente importantes para ti, considera mantener una segunda copia en un disco duro externo. Nunca está de más contar con un respaldo adicional. Ahora sí, vamos a copiar los archivos. Una vez establecida la conexión, verás las carpetas principales de tu teléfono. La que nos interesa en este caso es DSIM, donde normalmente se almacenan las fotografías y los videos capturados con tu cámara. En mi caso voy a entrar a la carpeta Cámara, donde las fotos y videos aparecerán organizados por fecha. En
En algunos teléfonos también encontrarás imágenes de WhatsApp y otras aplicaciones dentro de la carpeta Pictures. Ahora solo selecciona los archivos que quieres conservar, cópialos y pégalos dentro de la carpeta que acabamos de crear en el computador. Durante ese tiempo, simplemente espera que la copia termine. No desconectes el teléfono ni cierres ShareMe hasta que finalice la transferencia. Antes de borrar cualquier archivo del teléfono, hay un último paso que nunca deberías omitir. Abre la carpeta donde copiaste las fotos y los videos. Revisa que realmente estén ahí. Abre algunas fotografías y reproduce uno o dos videos. Si estos archivos se abren normalmente, significa que la copia se realizó correctamente. Solo cuando estés completamente seguro de que el respaldo quedó bien, podrás eliminar estos archivos del teléfono si necesitas liberar espacio. Porque un respaldo que nunca verificaste no es realmente un respaldo, es solo una copia con suerte. Ese pequeño paso te tomará apenas unos segundos, pero te dará la tranquilidad de saber que tus recuerdos realmente están protegidos. Si tu objetivo era liberar espacio en el teléfono, ahora sí puedes eliminar esas fotos y videos con tranquilidad. Puedes hacerlo directamente desde el teléfono o también desde el explorador de Windows, como te resulte más cómodo. Lo importante es comprobar siempre primero que la copia quedó correctamente guardada en tu computador. Y si además quieres recuperar todavía más espacio sin pagar Google One, al finalizar este video te voy a dejar el tutorial donde te enseño exactamente cómo hacerlo. Repite este proceso cada cierto tiempo y nunca volverás a depender únicamente de tu teléfono para conservar tus recuerdos. Ahora, cuéntame en los comentarios, ¿alguna vez perdiste fotos o videos importantes por no tener un respaldo? Si este video te fue útil, suscríbete al canal y compártelo con alguien que también quiera proteger sus recuerdos. Soy Javier Cartes, esto es J Cartes P.